Hola, quise hacer este video porque la cotidianidad de las personas con discapacidad, el enfrentar barreras de diversa índole en los diferentes ámbitos de la vida es muy común y el acceso al transporte público no está exento de ello. Pese a que existen leyes y normas internacionales y nacionales, incluidas constitucionalmente, que lo que buscan es asegurar el derecho a la movilidad para fomentar la autonomía, la participación social, así como el acceso a servicios y otros derechos que resultan fundamentales para las personas con discapacidad. No obstante, este derecho a menudo es vulnerado. Las razones son varias. Algunos factores como la falta de accesibilidad, ya sea por infraestructura o adecuaciones necesarias, así como desconocimiento de la ley o desconocimiento mismo de lo que es la discapacidad, son algunas de ellas. Y es que existen algunas discapacidades que son poco visibles o no aparentes, como es el caso de la discapacidad intelectual o del autismo, así como algunos trastornos del estado de ánimo, por mencionar solo algunos. Bueno, lo que provoca este desconocimiento en el día a día son prejuicios y tratos discriminatorios que terminan vulnerando los derechos de las personas con discapacidad. Pienso que el conocer la discapacidad, así como el trato que se le debe dar, nos permitirá avanzar hacia la inclusión. Por ello, en este espacio he invitado a una persona que nos va a hablar desde su experiencia personal. Fercho, quien es una persona autista, nos va a compartir su perspectiva en cuanto a la discapacidad y el transporte. Adelante. Hola, soy Fercho Riega, una persona orgullosamente autista y orgullosamente disca. Hola Fercho, por favor cuéntanos, ¿el autismo es una discapacidad? Sí, el autismo es una discapacidad. Es, en México se le considera una discapacidad psicosocial. Las discapacidades psicosociales son aquellas donde la discapacidad se ve en cuestiones de comportamiento, interacción, em, regulación emocional y pues el autismo sí es una discapacidad. Todo el autismo, todo el espectro autista es discapacidad. Las personas autistas no hablantes, gracias. Las personas autistas hipoverbales, hiperverbales, las personas autistas con más necesidades de apoyo, las que tienen menos necesidades de apoyo, todo es discapacidad. Y es también una discapacidad que se le llama invisible o poco visible porque no es tan evidente como puede ser una discapacidad motriz que se ve, por ejemplo, en que alguien usa una silla de ruedas, un bastón, o una persona con discapacidad visual porque usa unos lentes específicos, o el bastón, o discapacidad auditiva, que de entrada puede pasar un poco invisible, pero ya cuando interactúas, por ejemplo, porque usa lengua de señas, por ejemplo, y en el autismo, pues la discapacidad, pues no es como tan evidente. De lejos parece como una persona cualquiera, digamos, ¿no? ¿Qué barreras o dificultades puede enfrentar una persona autista en el transporte público? Pues de por sí el transporte es difícil para todo el mundo. Para las personas con discapacidad es un infierno. Y para las personas autistas es un infierno como doble. Porque también incluso las barreras o la dificultad que puede tener una persona autista parece poco visible, ¿no? Para empezar, en el transporte público, pues está la cuestión, eh, simplemente la cuestión como infraestructural del camión, ¿no? Que haya muchos ruidos, muchos estímulos, muchas luces, eh, olores, por ejemplo, que no haya asientos, todo eso puede generar, ¿no? También, pues está la situación de los imprevistos. Por ejemplo, a veces nos movemos nosotros, las personas autistas, con una cuestión de rutinas, a veces un poco rígidas, y entonces si el camión no pasó, si sí pasó, si se desvió, eh, si por una razón en vez de se tardó no sé cuántos minutos en simplemente pasar, todo eso puede generar crisis, incluso crisis fuertes, ¿no? Y después viene pues cuestiones como actitudinales de que pues no te quieren dar el asiento reservado para discapacidad, o no hay suficientes,
o con el transporte, o con el transporte en la cuestión de los choferes, porque aquí en Puebla hay algo que es la gratuidad para las personas con discapacidad, pero subes y primero, pues, si deben a veces identificar a una persona con discapacidad, de plano ni la suben los choferes. Después, si te logras subir, pues te puedes enfrentar a malos tratos. Más porque a mí pues me ven y me dicen que me juzgan de que soy una persona que no tiene discapacidad, que simplemente soy un abusivo, que no quiere pagar el pasaje, que puede pagar el pasaje, que la tarjeta es falsa, que no sé qué, y entonces pues no me quieren subir, y me han amenazado, o insultado, o piensan que es falsa, y eso le pasa a muchas personas con discapacidad poco visible. ¿Con qué frecuencia te sucede y a qué crees que se deba? Uf, es muy frecuente. Así como casi es como de, oh, milagro que esta vez el chofer no me dijo esto o pasó así. De hecho, subí un video diciendo como, esta vez me tocó un chofer amable porque le mostré la credencial y me dijo, ¿de qué es? De discapacidad. Me dijo, ah, ok, pregunta pues porque quería saber, porque luego las veo de lejos y no sé si es de estudiante o no sé qué. Y entonces, pues él preguntó, tiene derecho a preguntar para acceder a la gratuidad, tienes que mostrarla, pero pues no insultó ni cuestionó. Pero ese casi no es el caso. La mayoría es, por ejemplo, que a mí a veces ya me identifican, entonces no me quieren subir, me tengo que ocultar, a veces con una sudadera, otra cosa, tenerla escondida, la credencial. Ya cuando subes, pues te insultan. Pasa por muchos factores. Uno es la cuestión de la ignorancia, del capacitismo, de la falta de concientización y de información actualizada de qué es autismo, porque muchas personas siguen pensando que autismo simplemente o eres Sheldon Cooper, que no tiene necesidades más que es muy inteligente y medio raro, o eres un autista no hablante que casi no puede hacer nada, como se ve en las películas tipo Rain Man. Y eso pues hace que me ven a mí y dicen, no, pues un hombre blanco, joven, pues no tiene discapacidad, no es vulnerable ni nada. Y el otro factor tiene que ver propiamente por cuestiones laborales de los transportistas, porque aquí en Puebla, pues casi todo el transporte público es de concesionario, pero los choferes no tienen realmente un contrato establecido, no tienen salario, no tienen prestaciones. El problema es que al no recibir un salario, no recibir prestaciones, pues todo lo que su salario depende de la entrada directa de pasaje. Y todavía de ese pasaje tienen que dar una cuota fija alta por cada corrida. Se suba quien se suba, no se suba a nadie, tiene que dar esa cantidad. Y si pues no hay pasaje, lo tienen que poner en su bolsillo para cubrir la cuota al dueño de la concesionaria. Y entonces el problema resulta cuando pues se sube una persona con discapacidad, no paga el pasaje y entonces los choferes pues tienen la idea de que nosotros le estamos robando el pasaje, de que ellos ponen el pasaje y pues entiendo por qué lo dicen y por qué lo sienten así, no es literal de que ellos pongan tu pasaje, de que yo entro y ellos agarran 8 pesos y lo ponen ahí, sino que pues ven mermados sus ingresos. Vaya, es complejo. ¿Y tú qué propones para solucionarlo? Pues primero pues tendría que haber transporte como inclusivo en general, incluso para discapacidades más visibles como la motriz, porque no hay transporte inclusivo en Puebla. Incluso hasta el nuevo que metieron que tiene rampa, la rampa es manual y eso es una estupidez, porque si de por sí no se quieren parar, ahora que tengan que mover la rampa está más difícil. Pero bueno, entonces esa sería una entrada, ¿no? Pues que no tuviese luces tan altas, que no fueran con la música tan alta, que respetaran los límites de velocidad, pero vale, ¿no? El otro sería pues poner más asientos reservados, porque en la ley de Puebla de discapacidad nada más dice que tiene que haber un asiento, mínimo un asiento por cada 10. Y el problema es que no solamente esos lugares son para discapacidad, si lo asignan para personas con discapacidad, personas con niños en brazos, personas embarazadas, personas de la tercera edad, personas con muletas, todas esas personas, en primero la solución tendría que ser pues aumentar esos lugares, cambiar la legislación para que fueran más lugares. Tendría que haber dos tipos de asientos, los exclusivos,
donde nadie se puede sentar, nadie, aún el asiento, el camión esté a reventar, esos asientos tendrían que estar vacíos, porque son exclusivos. Y después tendría que haber algo llamado reservado, que en mi opinión y la de otras personas autistas y con discapacidad, pues debería de ser que el resto de asientos fuese 100% reservado. ¿A qué me refiero? Tú te subes, están los asientos exclusivos, a lo mejor ya hay personas con discapacidad allí, y tú no tienes discapacidad y entonces te sientas en cualquier asiento. Pero cuando se suba otra persona con discapacidad y vea los asientos exclusivos ocupados debidamente por personas con discapacidad o tercera edad, pues puede ir a otro asiento y decir, oiga, me da el asiento. ¿Por qué? Pues porque viajar en transporte público siendo de tercera edad o persona con discapacidad o niño en brazos o embarazada es casi un infierno, ¿no? Los arrancones y todo, hay el agasajo entre los cuerpos, pues es muy difícil. Incluso puede ser muy estimulante y generar crisis a personas autistas por esa situación. Esa sería una forma. Lo otro sería pues hacer concientización fuerte, pesada, dura, pues, sobre la cuestión de la discapacidad a todo el mundo y a los choferes para que respeten lo de la gratuidad, para que respeten, oiga, no se siente ahí porque es de reservado para discapacidad. La otra medida serían tal vez un poco más duras, pero tendría que haber tipificados pues faltas o delitos por discriminación a personas con discapacidad, ya sea porque estás ocupando los lugares de reservados o no quieres dar el lugar de discapacidad, el exclusivo o el reservado, o porque el chofer insultó o no quiso subir a la persona con discapacidad, ¿no? Entonces, y entonces ya habría gente que se la pensaría dos veces. Lo otro, puntualmente para los choferes, sería, por ejemplo, capacitación obligatoria sobre atención a personas con discapacidad, sobre enseñar que no todas las discapacidades se ven como la silla de ruedas, ¿no? Entonces, esos serían puntos fuertes. Otro sería, pues, aplicar lo que dice la ley respecto a los derechos de los transportistas, porque en papel ya está que tienen derechos, ¿no? Entonces faltaría que se exigiera eso, que el chofer de transporte público, el de la ruta a la que quieran, pues no tenga que preocuparse en que tengo que hacerle carreritas a la otra unidad para ganar pasajes, tengo que poner de mi bolsillo al final de cuentas porque percibo menos, y entonces que simplemente se centre en mantener cuidado el camión, en dar el servicio, porque tiene prestaciones y seguro y salario fijo. Eso es lo que se tendría que dar, porque si no viven en precarización extrema, y aparte con turnos laborales que a veces van hasta 12 horas, ¿no? Súper, súper feos. Y esas situaciones son las que fomentan que no levanten a las personas con discapacidad. Así es, y es mucho lo que debemos reflexionar. Muchas gracias, Fercho, por compartirnos tu experiencia. Gracias por el espacio y no se les olvide que ahorita debemos de priorizar el empoderamiento de las personas con discapacidad. ¿Qué significa esto? Que si vas a hablar de cualquier discapacidad, pues tener a las personas con discapacidad al frente, no como elemento de adorno, sino como elemento activo, incluso con salario, con ayuda económica, si se les da, pues como un trabajo remunerado, y que cuando se hable de un tema de discapacidad, lo primero que se tenga presente es tengo que tener a las personas con discapacidad hablando del tema. La persona con discapacidad que va a hablar de su experiencia personal, la persona con discapacidad que es especialista en salud mental, en su propia discapacidad, por ejemplo, el que es la persona con discapacidad que es madre o cuidador de otra persona con discapacidad, por ejemplo, ya que tienes eso, pensar en ahora sí los grupos de cuidadores, ahora sí los grupos de especialistas, como apoyo. Yo siempre he dicho que la inclusión debe ser como una especie de tripié, donde esas deben ser las tres patitas, pero no son igual de importantes unas que otras. La principal patita, la piedra angular, tiene que ser tener a las personas con discapacidad gozando de sus derechos, hablando por ellas mismas, y como apoyo a las otras patitas de los cuidadores y los especialistas. Como puedes ver, son diferentes los elementos que interactúan en esta problemática, y si bien habrá unas soluciones que lleven más tiempo que otras,
Creo que un buen comienzo es el de conocer y reconocer a la discapacidad desde el respeto y la dignidad. Ahora me gustaría conocer tu opinión. ¿Tú qué propuestas harías? ¿Alguna vez has estado en una situación similar? Te leo en los comentarios y no olvides seguir mi canal.